en Lucas capítulo 13. Dice, ¿pensáis que estos galileos, desde el versículo 2, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, dice, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Yo creo que hasta aquí podríamos abarcar en este día. Y vamos al comienzo, ¿no? A los primeros pasajes para poder tratar de cómo amplificarlos más, ¿no? A mí, también uso yo los pasajes para enseñar algunas cosas, pero también vamos un poquito a profundizar, ¿no? Aquí dice, esta primera parte podemos ver entre los 3 primeros versículos, habla de los galileos que habían sido asesinados por Pilato, ¿no? Bueno, dice que en el versículo, había allí algunos que le contaban de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos, ¿no? Pilato habría hecho, ¿no? Siempre eran bastante crueles, ¿no? Estos procuradores romanos, y Pilato era uno de ellos también. Y dice que en realidad, el versículo 2, respondiendo Jesús, les dijo, ¿no? Les hizo una pregunta, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, dice, eran más pecadores que todos los galileos? Entonces la pregunta de Jesús era porque había una opinión, ¿no?, así bastante general, de que la gente sufría, ¿no?, a causa de sus pecados. Los sufrimientos que tenía la gente eran realmente a causa de los pecados que ellos cometían. Por ejemplo, ustedes pueden ver aún de los amigos de Job, ¿no? La idea que tenían los amigos de Job. Si quieren, por ejemplo, podemos ir a Job, capítulo 11, versículo 6. Job 11, 6.
dice, estaba hablando, ¿no?, uno de sus amigos, y Job estaba diciendo que él estaba defendiendo su integridad, ¿no? Que si ustedes leen el libro de Job, desde el comienzo, Dios mismo había defendido la integridad de Job. Pero aquí, miren lo que le dice, dentro de la charla que estaba haciendo, ¿no? Dice Sofar, que está en el versículo primero, le dice el 5, podemos leer el 5 más, oh, ¿quién diera que Dios hablara y abriera, dice, sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría que son de doble valor que las riquezas? Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece, ¿no? Entonces, según estos versículos, estaba haciendo, perdón, aquí estamos interrumpiendo. La idea que tenían, ¿no?, era que Job estaba sufriendo porque estaba siendo castigado. Pero Jesús dice aquí que el castigo que estaba sufriendo Job, que el castigo que esos que habían sido asesinados por Pilatos, no era porque eran más pecadores, ¿no? Por ejemplo, también podemos ver en Juan capítulo 9, cuando el ciego de nacimiento, no sé si ustedes se acuerdan, incluso los discípulos le preguntaron, dice, y le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿No? Entonces ellos vinculaban las calamidades que habían tenido, ¿no?, con el pecado que habían cometido. Pero Jesús le dice, no, más o menos, si ustedes se dan cuenta, los defensores de la doctrina de la prosperidad piensan algo parecido, ¿no? Ellos dicen que, bueno, si nosotros estamos bien, que andamos con Dios, tenemos que tener todo, tenemos que andar como hijos del rey, que Dios nos va a bendecir económicamente. Y bueno, esa es la doctrina de la prosperidad. Pero en realidad, mis queridos hermanos, quizás, por ejemplo, podríamos decir que Pablo no fue pues una persona tan consagrada, digamos, ¿no? Porque él no murió millonario, ¿no? Él más bien sufrió cuando él fue llamado. Dios le dijo que él debía padecer, ¿no?, en su ministerio. Entonces, Jesús dice, no es que esa situación que les pasó era porque ellos eran más pecadores. Dice, no. Antes, dice, si ustedes no se arrepienten, van a perecer igualmente, les dice, ¿no? Si ustedes no se arrepienten, todos pereceréis igualmente. Entonces, ¿cómo se puede saber si yo estoy haciendo bien o no? Y aquí habla del arrepentimiento, ¿no? La multitud, hermanos, es difícil mirar entender si estamos bien o estamos mal en nuestra vida solamente viendo lo exterior, ¿no? Hemos estado mirando en todos estos capítulos previos que mucho tiene que ver lo que pasa en nuestro corazón. Amén. Y aquí, si ustedes leen en el capítulo anterior, ¿no?, al final del capítulo 12, les decía en el 12:54, les decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, dice, luego decís, agua viene, y así sucede. Cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, les dice, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no distinguís este tiempo? Entonces su mirada natural estaba bien, pero ellos no estaban mirando la realidad espiritual que estaba por venir en ese tiempo, ¿no? Y por eso mismo, por no entender la realidad espiritual que estaban viviendo, estaban postergando su arrepentimiento, ¿no? Aquí el versículo 57, que hemos visto el anterior día miércoles, y les dice, ¿y por qué no juzgáis vosotros mismos lo que es justo? Dice, cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te
arrastre al juez y el juez te entrega al alguacil y el alguacil te mete en la cárcel, dice. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado la última blanca. O sea, habíamos visto que esto lo que estaba indicando es que hay que hacer las cosas rápido. Si hay que arrepentirse, hay que hacerlo inmediatamente, ¿no? Y ellos, pues, no tenían la mirada espiritual, según Jesús, como para arrepentirse en el tiempo preciso. Aquí, ellos estaban pensando, según la teología popular de su tiempo, que aquellos galileos que Pilato había asesinado era porque eran personas muy pecadoras, ¿no? Eran personas que estaban haciendo mucho mal, amén, y estaban postergando también su arrepentimiento. Por eso Jesús, por 2 veces, si ustedes miran estos versículos, el versículo 3 les dice, os digo, no, dice, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La misma respuesta está en el versículo 5, les dice, no, antes, si no os arrepentís, dice, todos pereceréis igualmente. Entonces, ¿qué es lo que indica realmente si nosotros estamos bien delante del Señor? No es las circunstancias buenas o malas. Podemos decir en este tiempo de coronavirus, ¿no? Que murieron mucha gente recta, mucha gente justa, muchos pastores incluso. No podemos decir que fue porque ellos o sea, eran hombres que estaban haciendo mal. Jesús aquí corrige esa teología. No es que Pilato hizo eso porque ellos eran pecadores. Amén. Ellos no estaban, hermanos, entendiendo el tiempo que estaban viviendo, no estaban entendiendo los días, ¿no? Y las cosas. Entonces, yo pienso que lo que ellos estaban, su problema, ¿no? El problema de ellos era una falta de arrepentimiento y una falta de entendimiento de lo que Dios quería. Miren, cuando hablan de este tiempo, ¿no? Yo quiero decirles más o menos, en este tiempo de pandemia, probablemente podemos decir que hay muchas personas que están sufriendo, muchas personas que han enfermado, otras peores, otras, incluso como decimos, ¿no? Están muriendo. Pero ¿eso será una señal de que estaban mal? No, definitivamente aquí Jesús nos está mostrando que no, sino que más bien creo yo que Dios está como dándonos más tiempo, ¿no? En el segundo pasaje, son los versículos 4 y 5, ahí también dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, dice. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? ¿No? La misma historia, ¿no? El mismo mecanismo. No, pues sufrieron una gran pérdida, se murieron con esa trágica muerte. Debe ser porque son pecadores, decía la gente, igual que el ciego de nacimiento. Pero Jesús dice, no. Os digo, dice, antes si no os arrepentís, todos moriréis, todos pereceréis igualmente. Ok, entonces el arrepentimiento, ¿no? Es lo que nos deja aprobados o no aprobados, lo que indica que si estamos aprobados. Por eso podemos nosotros decir, ¿cómo podemos saber si estamos aprobados o si no estamos aprobados? Realmente tiene que ver con nuestra manera de pensar. Mirando todo el contexto de lo que hemos estado viendo, por ejemplo, si hemos tenido arrepentimiento, la palabra arrepentimiento en el griego es la palabra metanoia, que quiere decir cambio de mentalidad. Si hemos tenido un cambio de mentalidad, y creo que es muy clave el pasaje previo en Lucas 12, ¿no? El capítulo anterior,
el capítulo anterior donde está hablando de la persona, del hombre del rico insensato, ¿no? Por ejemplo, un arrepentimiento sería que si nosotros hemos pasado de tener la actitud de rico insensato, ¿no?, que era dueño de las posesiones que él vivió para sí mismo, a, como dice al final del capítulo 12, un mayordomo fiel. O sea, hemos cambiado nuestra mentalidad. Seguimos pensando que somos dueños, ricos e insensatos, que al final probablemente vamos a morir, o ya nos hemos puesto vamos a decir, el uniforme de siervos fieles. Eso es arrepentimiento, por ejemplo. Eso es cambiar tu punto de vista de la vida. Y en eso todo ese contexto es lo que está mostrándonos este texto. Quizás otra cosa que es interesante, que al comienzo habla de los galileos, ¿no? Que ustedes saben, los galileos eran menospreciados por los de Jerusalén, como extranjeros, como medio mezclados. Solo para ellos los de Jerusalén eran los justos. Entonces, los galileos, sobre los cuales había caído, a quienes había asesinado Pilatos, y luego habla de los hombres de Jerusalén, dice el versículo 4, que esa torre de Siloé, que era una torre que estaba en Jerusalén, que había caído sobre esos hombres en Jerusalén, ¿no? Entonces, es como Jesús diciendo, esto sirve tanto para los que ustedes consideran no cristianos o no buenos cristianos, como para los que ustedes consideran consagrados, que eran los de Jerusalén, ¿no? Ambos, el punto importante para ser aprobados por Dios es su arrepentimiento, su cambio de mentalidad. Como les digo, de haber pasado de ser un rico insensato a ser un siervo fiel que espera la venida de su Señor. Amén. Todos los que han estado siguiendo la secuencia, ¿no?, de estudios de Lucas, se pueden acordar de qué estamos hablando. Entonces, es lo mismo, tanto para los supersantos de Jerusalén, que se les cayó la torre de Siloé, como para los mundanos, ¿no?, los primos de allá de Galilea, ¿no?, que mató Pilatos. Amén. O sea, Jesús está diciendo, no importa cómo consideres a una persona, ¿no? En muchos lugares había ese miramiento, ¿no? Y de hecho, uno de los problemas para que usted pueda entender el Nuevo Testamento era que habían bastantes roces entre la iglesia ex judía y la iglesia ex gentil. Amén. Entonces, creo que esto es algo que nosotros necesitamos entender, ¿no? Y es que ellos tenían, pues así, esos miramientos, ¿no? Como antes de la iglesia lo tenían los judíos de Jerusalén con los galileos. Hoy en día quizás podemos ver, quizás a veces algunas denominaciones, ¿no?, consideran a otras denominaciones más carnales o menos consagradas, o un cierto grupo cristianos, o los de mi iglesia son mejores que los de la otra iglesia. La cosa aquí está diciendo el Señor, la cuestión es el arrepentimiento, un cambio en tu manera de vivir. Amén. Bien, vamos a pasar a la siguiente, la parábola de la higuera estéril, ¿no? Dice el Señor, aquí creo yo, también se refiere a la misma pregunta, ¿no? Porque aquí está dando una respuesta más contundente. Aquí la respuesta es los que dan fruto.
Dijo también, dice esta parábola, estaba refiriéndose a esa parábola precisamente a la misma situación que estamos mirando antes, ¿no? O sea, recuerden, la Biblia está conectada, ¿no? La Biblia no es un libro de varios pasajitos. Es cierto que nosotros, digamos, usamos esta situación para aprender de la palabra de Dios. Nosotros usamos esta cosa porque nos ayuda, digamos, ¿no? Es como los estudiantes de medicina, ¿no? Bueno, pues tienen, primero estudian los huesos y todas las cosas, pero todo está tremendamente conectado, ¿no? No podemos cambiar. Entonces, la parábola que Jesús está diciendo es una respuesta también muy importante a la pregunta de que si es por ser pecador que te viene la desgracia. Aquí dijo también esta parábola, dice, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿no? ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después, ¿no? Creo yo que es muy interesante cómo esta es la siguiente parábola, donde habla también, no son sus sufrimientos, no son las situaciones que vivimos en el día a día lo que determinan si nosotros estamos aprobados delante de Dios, sino si existe en nuestras vidas fruto para Dios. Fruto para Dios. Amén. El fruto de la fe. Como dice, por ejemplo, Santiago. Santiago habla de una fe fructífera, ¿no? Y luego es muy interesante, quizás no vayamos a considerar versículo a versículo, pero el siguiente pasaje habla de ese milagro que hizo él en la sinagoga y los, ¿cómo se llama? Los fariseos, los religiosos de ese tiempo, quisieron impedir que Jesús hiciera ese fruto. En realidad ellos le criticaron a Jesús por haber sanado a las personas en el día del reposo. Y aquí lo que está hablando Jesús es del fruto. Entonces, no es porque les cayó la torre de Siloé, no es porque Pilatos los asesinó que ellos están reprobados. No, es en la aprobación, la reprobación, dice Jesús, es porque si se ve o no se ve arrepentimiento. ¿Y cómo se ve el arrepentimiento? Si existe o no existe fruto. Santiago, podemos ver aquí en Santiago, en el capítulo 2, versículos 14, él dice esto, ¿no? La fe realmente, la fe verdadera, da fruto. Entonces, si yo tengo una fe verdadera, si yo estoy aprobado, o sea, estoy viviendo una vida de aprobación delante del Señor, es seguro que se va a ver fruto, ¿no? Aquí dice, por ejemplo, 2.14, hermanos míos, dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha, no? O sea, la fe sin obras es como yo ayudarle a alguien diciéndole, abrigate, digamos, ¿no? Y ya, que es como si ya ahora yo esperara que ya no tenga frío, ¿no? Es como así, ¿no? Si yo digo que tengo fe, pero no se ve en mis obras, entonces, como dice en los versículos siguientes, versículo 17, así también dice la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es pura religión. Lo que pasó en el pasaje siguiente. En el pasaje siguiente, Jesús hizo una buena obra, sanó a una persona. Pero los religiosos lo criticaron y estaban usando incluso eso para ir en contra de él. La religión no es una medida
de si estamos o no estamos aprobados delante del Señor. La medida es algo interno, pero que se manifiesta en cuestiones externas. Jesús estaba denunciando, como lo hizo desde varios capítulos anteriores, la religiosidad, podemos decir, sin fruto, la religiosidad estéril de los fariseos. Y esto era el problema, ¿no? Ellos, en este siguiente pasaje, él denuncia esta situación. Él sanó por compasión, pero ellos estaban guardando el sábado, ¿no? Un precepto religioso que, como hemos visto el domingo, era simplemente una sombra, ¿no?, de lo que iba a venir. Ok, entonces la fe sin obras es muerta en sí misma. Dice, por ejemplo, en la parábola del sembrador, es otra parte donde nosotros podemos mirar que tenemos nosotros un ejemplo de las obras, un ejemplo de cómo nosotros podemos ver para qué sembró el sembrador. O la pregunta sería, ¿no?, poniéndolo en este contexto que estamos, ¿cómo se sabe cuál era el campo que estaba bien abonado y que estaba listo y que era buen campo? Porque dio fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Eso era lo que indicaba que el campo estaba bien abonado. En el lenguaje de estos pasajes sería, eso denota arrepentimiento, eso denota una vida. Entonces Jesús busca fruto, y el estar o estar aprobados o reprobados delante del Señor es una cuestión de si se ve o no se ve fruto en nuestras vidas. En Juan 15 también está el pasaje de la vid y los pámpanos. En Juan capítulo 15 dice que si nosotros estamos unidos a la vid, llevaremos mucho fruto. Y separados de él nada podemos hacer, ¿no? Aquí podemos mirar. Jesús dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí, dice, no lleva fruto, lo quitará. Miren aquí también, ¿no? Si aquella higuera que estamos viendo en este pasaje, si aquella higuera no daba su fruto, el señor de ese campo dice, quítala, está estorbando, no está, o sea, está ocupando un campo, pero no está fructificando. O sea, Dios espera fruto de nosotros. Para un cristiano, dar buen fruto, el fruto de amor, gozo, el fruto de buenas obras, debería ser normal. Debería ser, eso indica que estamos en el árbol. Aquí, en Juan 15, el fruto que vamos a dar viene por causa de una relación profunda con el Señor. Aquí dice, yo soy la vid verdadera, dice, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí, ¿en quién? En Cristo, no lleva fruto. Todo fruto verdadero para Dios es en Cristo. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Saben, mis queridos hermanos, que una de las características que nosotros más debemos buscar en nuestra vida espiritual es el fruto de Dios? Una de las características que más tenemos que tratar de ver es de tener por lo menos algo de fruto. No se trata de una vida perfecta, pero tiene que haber compasión, tiene que haber algo. Aquí dice que si hay un poco de fruto, ¿qué va a hacer? Nos va a limpiar para que llevemos más fruto. Pero si no hay fruto, como dice aquí, miren, versículo 13, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cómo limpiará para que demos más fruto?
por la palabra que nos está hablando. Por la palabra de Cristo, la palabra de Cristo nos limpiará para llevar más fruto. Y dice versículo 4, permaneced en mí. Esta es la cuestión que siempre estamos insistiendo. La permanencia en Cristo nos va a llevar a dar fruto en Cristo. La permanencia en Cristo nos lleva a un crecimiento hacia la madurez en Cristo. Aquí dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, dice, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, tenemos que ver fruto, aunque sea poco fruto, porque al que tiene poco fruto, la palabra de Dios le limpia para que lleve más fruto. Aquí dice que la palabra les ha limpiado a los discípulos. Y la palabra de Dios es la que nos va limpiando y nos va haciendo más aptos para que lo poco de fruto que teníamos ahora se vaya haciendo más abundante. Pero esa palabra nos ayuda ¿a quiénes? A los que estamos permaneciendo en Cristo. Amén. Él dice, versículo 5, no, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, dice, nada podéis hacer. Hermanos, todo fruto, toda actividad que nosotros hacemos en nosotros mismos, para Dios es nada, pero toda actividad que hacemos en Cristo, entonces para Él es fruto. Las cosas buenas son cosas en Cristo. Amén. Yo esto tenía más o menos para hablar un poquito más adelante. Pero en realidad, mis queridos hermanos, el fruto verdadero, que es el hacer el hacer el bien, el bendecir a las personas, ¿no? El ser esa luz de este mundo, esa sal de esta tierra, es esa representación que nosotros tenemos de Dios, ¿no? Porque somos su cuerpo. Esto tiene que ser hecho en Cristo. Miren el libro en la carta a los Corintios. Está en el capítulo 12, donde habla de los dones espirituales, ¿no? Y habla también de los dones de servicio, de los dones de las acciones, las actividades que se hacen, ¿no? Para edificar la iglesia. El capítulo 14 vuelve a hablar de dones, especialmente del don de profecía y el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Pero en el capítulo 13, entre estos dos capítulos, en medio de los dones, está el 1 Corintios 13. ¿Y qué dice 1 Corintios 13? Ustedes y yo entendemos, sabemos, no sé, bueno, 1 Corintios 13 en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se conoce como el capítulo del amor, porque ahí se habla del amor. Ahí en 1 Corintios, el capítulo 13, se describe al amor, y en el 1 Corintios capítulo 13 nos indica que lo que le da valor a todas nuestras obras es el amor. Ahora, el amor bien entendido, el amor ágape, el amor no es ese amor, no es enamoramiento, no es atracción, es un amor que viene como dice aquí, fruto de que estamos unidos a Cristo, porque no hay en nosotros. Es el hacer bien a todo el mundo, es el hacer bien a los que nos rodean. No importa cuán malos sean, cuán buenos sean, no importa qué. Pero si Dios nos los pone cerca, deberíamos amarlos. Y aunque digamos, puede ser que los amemos muy poquito, muy poco fruto, como en Juan 15. Él, con la palabra de Dios, nos limpia para amar más, ¿no?
Amor visto como el deseo y todas las actividades que vienen para hacerle el mayor bien a las personas. Eso es amor. Amor es ese contexto. Es esa persona que siempre está dispuesto a hacer lo bueno, a ayudar, a bendecir. Esa actitud. En realidad el amor es ese. Entonces aquí dice, porque para hacer buenas obras puede haber innumerables motivaciones. Yo puedo hacer lo bueno con interés, de que yo le puedo hacer bien a alguien para que después me retribuya con otro bien. Eso no es una buena obra fruto de amor. Aquí en 1 Corintios capítulo 13 dice que toda buena obra, ¿no? Todo ejercicio de los dones espirituales, que es el hacer bien a otros también, por medio de la capacitación sobrenatural o la capacitación natural con la que Dios nos dio, los recursos que Dios nos dio, con eso es con lo que hacemos el bien. Aquí dice que si no es por amor, no sirve. Miren lo que dice. Si yo hablase, dice el versículo 1, lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, si yo soy una persona que uso los dones de lenguas y no tengo amor, o sea, ese sonido de las lenguas son un ruido nada más. Y dice, versículo 2, si tuviese profecía, cuán valiosa y cuán importante es la profecía. Qué tremendo es, qué tremendo bien hace la palabra profética verdadera a la vida de las personas. Pero puede ser hecha no por amor, puede ser hecha para yo ganar prestigio, para yo ganar en cualquier otro sentido. Si no es porque yo estoy ejerciendo los dones de Dios para edificar a esa persona, para hacer el bien a esa persona. De nada sirve. Aquí dice, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, dice, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y se entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y luego viene una descripción maravillosa del amor. Y del amor ágape, no del amor enamoradizo, no del amor filial siquiera, sino del amor que Dios nos tiene y que Dios espera que nosotros tengamos hacia los demás, fruto de que estamos unidos a Él. Amén. Así que ese es el fruto. Por eso, volviendo a nuestro pasaje en Lucas capítulo 13, lo que Dios esperaba, lo que el Señor de la higuera, de la viña, esperaba de la higuera que había plantado, era fruto. Y vino a buscar fruto, como Dios viene a buscar fruto para nosotros. Porque Dios nos plantó, porque Dios nos salvó, porque Dios nos dio tantos recursos. Y dice que Él había venido a buscar fruto ya hace 3 años. Yo me imagino que está hablando de 3 años después de que la higuera llegó a la estatura como para dar fruto, ¿no? Porque hay un tiempo donde uno pues donde hay una estatura de las plantas donde no dan fruto todavía, ¿no? Hasta que tienen una madurez de crecimiento y empiezan a dar fruto. Y aquí yo creo que Él no vino a pedir fruto cuando la higuera era una plantita así, ¿no? Sino cuando ya era tiempo de que dé fruto. Y hermanos, muchos de nosotros estamos ya en tiempo de dar fruto. Amén. Y quizá la pregunta sería, ¿cuántas de las higueras están ya para cortarse? Ya, o sea, ¿cuántos años estamos nosotros conociendo al Señor? ¿Y cuánto fruto estamos teniendo? De amor, recuerden, fruto no es solamente hacer cosas buenas, no es solamente ir a predicar a los perdidos. Es ir a predicar a los perdidos porque los amas.
es hacer el bien por amor de la gente. Y aquí dice que ya había 3 años, esperado ya por 3 años fruto. Y sabe, hay un tiempo para dar fruto. Hay un tiempo, y después si no viene fruto, él le dice, entonces la vas a cortar. Él le dice al viñador, córtala porque está inutilizando la tierra. Hay gente que, como los fariseos, más bien, en vez de dar fruto, era un impedimento, ¿no?, para que Jesucristo sane a las personas, solo porque contradecía su dogma religioso sabático del sábado. Amén. Porque había una interpretación religiosa de la verdad. Pero Dios está esperando el fruto. Eso es, si no os arrepentís, vosotros pereceréis. Igualmente les dijo anteriormente. Entonces dice el versículo 8, que le dice, entonces respondiendo el viñador le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y claro, y dice, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Amén. Entonces, el viñador, que quizás podemos nosotros identificarnos como los pastores, somos los viñadores, que estamos supuestamente cavando alrededor y abonando, es para que los hermanos den fruto. En realidad, yo creo que si de alguna manera se puede calificar la labor de un ministro del Señor, es por el fruto que se ve en aquellas personas a las que ministra, ¿no? Es muy triste, de verdad, ver eso, no ver fruto en el trabajo de uno. El viñador dijo, bueno, tampoco depende solamente del viñador. El viñador dijo, ya, yo voy a hacer todo lo posible, voy a cavar alrededor, la voy a cortar. Amén. El viñador, mis queridos hermanos, es un ayudante para dar fruto. Pero la religión, como hemos visto en el siguiente pasaje, como vamos a ver en el siguiente pasaje, más bien es un impedimento. Y esto viene para nosotros los viñadores, que somos los ministros. O estamos siendo una ayuda para que nuestros hermanos fructifiquen en Cristo, o podríamos ver aquí, estamos al estilo fariseos y escribas y religiosos de la sinagoga, que empezamos a criticar y decir, no se puede dar fruto, no se puede sanar el sábado, no se puede hacer el bien porque es un día santo, supuestamente. Amén. Entonces, hermanos, la obra de Dios, yo digo que el Señor me mostró que en estos tiempos se está haciendo eso. Estos tiempos de pandemia, está Él cavando y abonándonos, porque realmente Él espera fruto. Amén. Estos días de pandemia me recuerdan a Israel en el desierto. Después de que fue liberado de Egipto, Dios le sometió a un proceso de sacar toda la esclavitud y de trabajar la vida de los israelitas, porque tenía como meta llevarlos a la tierra prometida. El desierto es más o menos como ahora nosotros, ¿no? Nuestros días de pandemia, nosotros no podemos salir de casa. Ellos no podían salirse de los límites de donde estaba la nube, porque se salían de la nube, el calor del desierto abrasador, morían. Ellos no podían salirse de su hábitat en la noche, porque el fuego les daba calor, y también las noches del desierto eran tan heladas que se podían morir. Entonces ellos estaban como nosotros, en cuarentena.
No, el desierto es un tiempo de cuarentena donde solo está donde Dios quería. Dios movía su nube, el pueblo tenía que moverse. Dios paraba, el pueblo tenía que quedarse. Dios le estaba enseñando a Israel a vivir una vida de obediencia, que eso es lo que Dios está enseñándonos a nosotros en este tiempo. Dios está enseñando, le llevó a Israel al Sinaí y le enseñó sus leyes. Y yo no sé, pero yo sí creo. O sea, yo tengo la convicción de que Dios quiere que nosotros, que hemos puesto tantos pretextos para el estudio de la palabra, para leer la palabra. Ahora que tenemos tiempo, la leamos, la aprendamos a comer de la palabra de Dios. ¿Saben? En estos días, cuando aquí en Santa Cruz, por lo menos, se prolongó por 2 semanas más, ¿no? la cuarentena rígida, yo entendí que Dios estaba diciendo, todavía no han sabido aprovechar el tiempo. Les doy 2 semanas más. Y saben, para mí, entender esto fue bien fuerte. Y creo que en estos 10 días después de que se prolongó la cuarentena, he estado clamando al Señor porque yo quiero que esta cuarentena, que lo que está pasando, tenga para mí, sea algo fructífero. Y creo que estoy viendo, ¿no? Gracias a Dios, estoy viendo fruto en mi vida, estoy viendo cosas, me he confrontado a mí mismo, Dios me ha confrontado en muchas cositas y todavía sigue haciéndolo. Y estoy agradecido, pero tenemos que aplicarnos. Recuerden, el siervo fiel y prudente tenía que prepararse para hacer la voluntad de su Señor en el capítulo anterior. Es parte de la fidelidad del desierto. Amén. Entonces, el problema de Israel fue que no aprovechó el desierto. Se aplazaron en el momento en que tenían que entrar. Y no llegaron a ser la gente de fe que Dios quería que ellos fueran. No edificaron su fe en el desierto. ¿Y qué pasó? Tuvieron que vagar en el desierto 40 años más. Yo me pregunto, ¿será que nosotros queremos que se extienda la pandemia? ¿Necesitamos? Porque yo estoy convencido en esto. Yo no digo que es palabra de Dios, definitivamente esto es una convicción muy personal. Yo creo que Dios actúa en esta tierra en base a lo que somos la iglesia. De hecho, bueno, en el Antiguo Testamento decía que si su pueblo se humillaba y guardaba y se volviera de sus malos caminos y buscaba su rostro, Él perdonaría, sanaría la tierra. Yo creo que hoy en día es igual. Y yo me pregunto y le pregunto a todos mis queridos hermanos que están compartiendo conmigo esta enseñanza. ¿Estamos haciéndolo verdaderamente? ¿Nos estamos volviendo a Dios para dar fruto? ¿Porque Dios espera fruto? Porque si no hay fruto, así la higuera fue cortada la higuera. Amén. Entonces, es tiempo. Como les digo, el fruto es una cuestión más que actividades que hacemos para Dios. El fruto en realidad son buenas obras con amor. No son buenas obras, no más. Son buenas obras motivadas verdaderamente. Hemos citado 1 Corintios 13. Dice que sin amor de nada me sirven, sin amor nada soy, sin amor soy simplemente ruido. Amén. En Apocalipsis, el capítulo 2, por ejemplo, le habla a la iglesia de Éfeso, que era una iglesia tan trabajadora, una iglesia con tanto discernimiento,
Una iglesia que aún había sufrido, pero les dice, yo tengo algo contra ustedes, que han dejado su primer amor. En otras palabras, Dios está diciendo, ustedes han dejado de servirme por amor, y están sirviéndome, no sé por qué otra cosa, yo no sé, no dice por qué razones lo servían. Pero podemos servir como los fariseos, como los ¿cómo se llama? Los rabinos de las sinagogas, que estaban haciendo supuestamente la obra de Dios. Ellos eran los predicadores de la ley en aquel tiempo. Pero el Señor Jesucristo nos muestra en el siguiente pasaje que ellos no tenían el fruto que Dios esperaba. Amén. Entonces, igual pasaba con la iglesia de Éfeso. Yo les he hablado de la iglesia de Éfeso, que era una de las iglesias más espirituales. Pero ya llegó el año 100, ¿no? Cerca del año 100, que la vida de la iglesia ya estaba variando. Y le dice el Señor, arrepiéntete, le dice. Porque ya vuelve a hacer las primeras obras. Y no se trata de la manera, la forma de las obras, no, se trata de la motivación de las obras, que debe ser amor, que debe ser el fruto de mi permanencia en Cristo, de mi relación en Cristo. Y aquí les está diciendo ahí, si ustedes no cambian, si no se arrepienten, yo quitaré el candelero de su lugar. Ustedes van a dejar de ser mi iglesia, porque el candelero es la iglesia, ahí en Apocalipsis. Como Él juzgó al pueblo de Israel. Y el año 70 le quitó todos sus símbolos, le quitó todo lo que tenía significado para la religión de la ley. No quedó, como ahí dice Jesús antes, piedra sobre piedra. Amén. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 14, el apóstol Pablo también sabe lo que dice. Dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Amén. En Efesios capítulo 2, versículo 10, dice que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sabe qué? La transformación que Jesús está haciendo en las vidas de los cristianos es esa hechura suya. Dice, somos creados en Cristo Jesús. Mire Efesios 2:10. ¿Para qué? Para buenas obras. Y no son nuestras obras, porque dice, a ellas las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Amén. Qué maravilloso es entender que toda buena obra que nosotros hacemos no proviene de nosotros mismos, proviene de la naturaleza de Él, proviene del crecimiento de Él en nosotros. Tengo un pasaje más, porque ya estamos para terminar la hora. En el libro de Hebreos, dice la Biblia, les advierte a los hebreos que si ellos no caminaban con fe, no entrarían en su reposo. ¿Y qué es el reposo? Más adelante dice, el reposo, dice, es el reposar de nuestras obras, dice, como Dios reposó de las suyas. Usted lo puede ver ahí en los primeros capítulos. Así como Dios el séptimo día reposó de sus obras de la creación, así el entrar en su reposo para nosotros significa dejar de hacer lo que Juan Carlos quiere hacer para hacer lo que Cristo en Juan Carlos quiere hacer. Espero que usted me entienda. Espero que le dé vueltas. Pídale al Señor revelación. Pero nuestras obras son juzgadas no por cuán bellas son, cuán perfectamente las hacemos, sino por cuán pura es la motivación, por la procedencia de nuestras obras. ¿De dónde proceden nuestras obras? Si nuestras obras proceden de Cristo,
como dice Juan 15, de la vid a la cual los pámpanos que somos nosotros estamos unidos. Entonces son frutos de Él. Y esos frutos son reconocidos por Él. Pero hay muchas obras buenas. Yo diría que podemos decir, podríamos nosotros definir, ¿no? El término obras buenas no es lo mismo que buenas obras, ¿no? Bien, diciendo que buenas obras son las obras divinas hechas a través de nosotros, ¿no? Las obras de obediencia, las obras que son motivadas por la presencia, porque Él está siendo formado en nosotros. Así como Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Cristo vivía en Él y Cristo obraba en Él, y toda la gran cantidad de fruto que tuvo Pablo en su vida, en toda Europa, en todo el mundo conocido para entonces, fue debido a que Él había muerto para sí mismo, había reposado de sus obras y había empezado a hacer las obras de Dios que Dios quería hacer a través de Él. Amén. Bien, lo que podemos decir aquí en todos estos pasajes, ¿no?, es que lo que Dios, lo que nos tiene que mostrar si estamos bien o estamos mal es ese arrepentimiento del que hablamos al comienzo. Dejar de ser el rico insensato para llegar a ser el siervo, el mayordomo fiel y prudente. Dejar de ser el dueño de mis cosas, que usa todo lo que Dios le ha dado para servirse a sí mismo, aún sus dones, como ese hombre que tenía esos dones tan extraordinarios para hacer dinero y al final ni siquiera los disfrutó. O aquel mayordomo fiel que sabe que él no es el dueño, que está haciendo las obras para su Señor y que usa sus recursos bajo la dirección de su Señor y para dar fruto para su Señor. Amén. Gracias por su atención. Aquí quedamos en el versículo 9 y seguimos el próximo miércoles con el segundo pasaje que hemos visto desde el versículo 10 en adelante, y donde vamos a ver, ¿no?, cómo tristemente, ¿no?, los hombres más religiosos de ese tiempo, los que enseñaban la ley, estaban impidiendo fruto. Y eso es lo que Jesucristo está diciendo. Y yo oro por mí, para que yo no sea un siervo que impida fruto, más bien sea como este siervo de aquí que va a acabar la viña y le va, la va a abonar para que la viña dé fruto. En realidad la viña somos todos nosotros, los hijos de Dios, y Dios está esperando fruto. Y estoy seguro, necesitamos reflexionar. Quizás ya vamos a pasar de esta etapa de tener tanto tiempo, digamos, en la casa, para ya otra vez volver a nuestras actividades. Pero en este tiempo de estar en la casa, así como Dios quería hacer con Israel en el desierto, Dios haya hecho o esté haciendo en nuestras vidas. Yo les digo, pidámosle, oremos al Señor. Señor, que por lo menos estos días que quedan, mi vida sea edificada. Señor, yo sea abonado, sea acabado alrededor, para que yo sea una higuera fructífera para ti. Amén. Esa es mi oración al Señor. Oro por ustedes, oro por mí porque yo oro por toda la iglesia. Y yo creo que la iglesia es la que puede sacar al mundo de la pandemia, o la que puede quizás ser la causa de que se prolonguen algunas cosas. Porque Dios, Él quiere fruto. Él, mis hermanos,
tiene como prioridad en su visión de la tierra, de la vida eterna de los seres humanos. Y algunas veces Él nos disciplina. Podemos ver en la Biblia que un tiempo destruyó prácticamente casi toda la humanidad con el diluvio. Porque iba a llegar un punto en que no iba a haber ni una familia. Porque la maldad en el corazón de los hombres era de continuo, solamente el mal, el pensamiento de los hombres. La tierra estaba llena de violencia. Y tuvo que acabar. ¿Y quién quedó? Noé y su familia. Un nuevo comienzo. Mis queridos hermanos, nosotros somos, creo yo, el objeto que Dios está esperando restablecer, porque su reino va a extenderse si nosotros aprovechamos debidamente y fructificamos debidamente. Que Dios les bendiga mucho y que el Señor les dé mucho fruto. Amén. Padre, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por estos pasajes que me han permitido hablar algo que creo que tú quieres decirnos. Darnos tu mensaje, Señor, a través de este estudio bíblico. Te pido por mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.